en 24 horas. Son las 7:27, vamos a seguir analizando la consulta popular, las 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa que siguen generando reacciones. Está con nosotros el exministro de Gobierno Henry Cucalón. Abogado, gracias por acompañarnos, buenos días. La primera pregunta es, ¿cuántas de estas preguntas realmente merecían estar en una papeleta para que el país vaya a decidir? Buen día. Muy buenos días, Milton. Muy buenos días con todos los televidentes. Consultar al pueblo siempre será importante. Es un acto democrático positivo mediante el cual los ciudadanos de forma directa intervienen en la solución de los problemas. Primera premisa. Segundo, creo que hay un gran consenso en el país que nuestro principal problema es la seguridad y que tenemos que aunar esfuerzos, cada uno desde sus ámbitos. ¿Cuál es el problema que le veo? Este llamado a consulta, en la práctica, es un llamado tibio, diría yo. Podría parecer hasta poco trascendente, que no guarda relación con la importancia y con los requerimientos que los ciudadanos demandan. Ya muchos analistas y expertos han señalado de que no existe cambio a la Constitución, sino que son cambios a normativas legales, es decir, de inferior jerarquía, leyes, y que tampoco existe aplicación directa normativa, sino que es una especie de plebiscito mediante el cual se hace conocer la opinión del ciudadano para que una vez que se lo reciba, el presidente de la República presente en un plazo determinado los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Entonces, hay que estar claros en esto de que no hay un cambio directo como se espera y que creo que, insisto, es la gran demanda ciudadana. Vamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, la pregunta 1 que habla un poco del cambio de rol de las Fuerzas Armadas. La Asamblea Nacional acaba de aprobar en segundo debate esta reforma parcial que fue presentada por el entonces presidente Guillermo Lasso. Esto tiene que ir necesariamente a un referéndum. Entonces, ¿cómo entender esta pregunta si luego vamos a tener que ir otra vez a votar? Muchas de las preguntas, entre las cuales está la primera, ya se encuentran en textos normativos vigentes. Lo importante y que hay que resaltar es lo que acabas de señalar, que esa sí es obligatoria y un cambio fundamental a la Constitución. ¿Cuál es? Que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de forma directa en la seguridad interna del país. Esa que fue propuesta por el presidente Guillermo Lasso, tramitada como toda reforma parcial de la Constitución por la Asamblea Nacional, aprobada en 2 debates y ahorita lista para ir a referéndum. Ese sí es un cambio fundamental, ese sí es vital y se tiene que dar. Recordemos que hay un plazo. La Constitución establece 45 días después de la aprobación de la Asamblea y lo lógico y lo que todo el mundo espera es que se haga en conjunto con la consulta popular. Pero ese es el tema de fondo. El que consulta la pregunta número 1, que no existe cambio normativo, no hay texto normativo propuesto, inclusive ya se encuentra en las normas que ya están vigentes. O sea, podría ser esta una pregunta que debería ser eliminada. Hay que ver qué es lo que determina la Corte Constitucional. Hasta ahorita es una propuesta legislativa legítima, puede haber diferencias, creo que hay algunas contradicciones, muchas de las cuales, insisto, ya están en vigencia, otras están en trámite en la Asamblea Nacional, ninguno es cambio normativo directo, puede ser hasta una pérdida de tiempo, pero hay que ver qué es lo que la Corte termina calificando. Esa propiamente pasa a ser la consulta popular. Lo que sí es inédito a lo largo de la vigencia de la actual Constitución es que tengamos un ejercicio de democracia directa que no es directa. Porque si usted revisa las preguntas y los anexos, en ningún caso es de aplicación directa. Ahora, por ejemplo, la pregunta 3, que habla de no judicializar a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que no sean privados de su libertad mientras cumplen con su deber. Eso no está en la ley de uso legítimo de la fuerza que fue aprobado en el periodo anterior de la Asamblea Nacional. Correcto, así es.
ese principio jurídico mediante el cual el servidor de la fuerza pública que en cometimiento de sus actividades en legítima defensa, en salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos, tiene este problema, la misma norma establece que tiene medidas sustitutivas al tema de la prisión preventiva, entre los cuales está arresto domiciliario, entre otras cosas. Inclusive, recordemos que en lo que va del año, muchos de los criminales que han sido dados de baja, por así decir, ningún policía ha sido criminalizado. Lo que yo quiero rescatar, porque hay que ser también propositivo, es que esta serie de preguntas, ninguna de aplicación directa, ninguna con cambio directo, van en torno a la seguridad, que es el sentir ciudadano. Lo que creo es que puede ser una oportunidad desperdiciada. ¿Qué son las consultas populares? ¿Qué son los referéndums? Oportunidades para que el pueblo pueda generar los cambios de forma directa, y este no es el caso. Más allá que siempre será positivo aunar esfuerzos, conversar, dialogar, debatir sobre un tema tan trascendental como es la seguridad de los ecuatorianos. En los temas que se plantean para reformar el Código Orgánico Integral Penal, ¿no era mejor ir directo a la Asamblea, aprovechando ahora que hay una mayoría en favor del Ejecutivo? No solamente eso, sino haber propuesto el texto normativo a cambiar sin ninguna dilatoria, sin ningún intermediario, inclusive sin la Asamblea. Más allá que tampoco está de más poderlo hacer vía Asamblea, porque los cambios deben ser de algo de fondo, por eso se exigía a nivel de la Constitución. Por poner un ejemplo, ¿por qué no retomar el debate a favor de la extradición? Herramienta tan necesaria para poder enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Le voy a poner otro ejemplo que está en una de las preguntas propuestas. Se pide que se pueda ampliar el catálogo de delitos para las personas sentenciadas cumplan la totalidad de la pena en prisión y que no se acojan a la libertad condicional, prelibertad, régimen abierto y semiabierto. Yo fui uno de los proponentes de esa reforma que está en vigencia para delitos como asesinatos, violaciones, entre otras. Veo que ahorita se está ampliando otros delitos, me parece muy bien, pero o se hizo directamente o se puede hacer directamente en la Asamblea o hubieran propuesto el texto directo. Quiero ser muy enfático en esto aquí, directo, para no perder el tiempo, porque es una facultad que se tiene en las consultas populares. Si no, el resto es perder el tiempo, es un baño de agua tibia. Ok, la pregunta 5, que habla justamente de eso. ¿No era mejor preguntar sobre la extradición directamente? Bueno, eso hubiera sido algo de peso, pero claro, ese ya es un tema constitucional, de mayor peso, de mayor envergadura. Yo hubiera querido eso, muchos sectores ciudadanos queríamos nuevamente debatir al respecto, pero no sé si a lo mejor la intención, no quiero caer en una elucubración, era no levantar muchas olas, porque sabemos que hay cierto sector que no le interesa la extradición, que sí es una herramienta efectiva, no la solución total, para poder enfrentar de mejor manera, con mayor fuerza y firmeza, al mayor enemigo que tiene el Ecuador, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Pero en todo caso, eso hubiera sido constitucional. Todos estos son retoques a temas de leyes, menor jerarquía. Y ya sabemos que inclusive ni siquiera contexto normativo propuesto, sino que se le dice al presidente en esta especie de voluntad ciudadana de que él presente a la Asamblea Nacional los respectivos proyectos de ley. La pregunta que quizás mayormente llama la atención es la 11, el tema de la vuelta de casinos, salas de juegos de azar, etcétera. ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué? Mire, de la lectura se deduce que hay algunas contradicciones en la propuesta. Uno de los supuestos empleos afectados con los que se pueden generar, y siempre estaremos a favor de la generación de empleo, que eso es positivo. Y asimismo, por un lado, se lo pone entre una de las actividades que puede ser proclives al lavado de activos, y por otro lado se la está facilitando. Entonces, señores, primero debatamos bien qué es lo que queremos. Consulta. Claro, Henry, solamente para aclarar eso, en el anexo de la pregunta 4
se pone al tema de actividad de los juegos de azar como una actividad ilícita que podría fomentar la delincuencia organizada. Correcto. En la 4, en el anexo de la 4. Y en la 11 se pregunta el regreso de los juegos de azar. ¿Cómo? Por eso mismo he señalado que hay una aparente contradicción en la fundamentación de la propuesta. Por un lado, lo ponen como un tema de lavado de activos, que es algo que tenemos que enfrentar, que es la gasolina con la cual opera el crimen organizado, facilitador, y por otro lado queremos darle un apoyo. Entonces, señores, creo que este es un tema para debatir. No creo que haya sido la mayor de las urgencias del pueblo ecuatoriano, no creo que estaba en la retina de lo que queríamos que sea cambiado de fondo. Puse un ejemplo como puede haber sido el tema de la extradición. ¿Por qué no debatir ahora más que nunca el fortalecimiento institucional e independencia de la Fiscalía General de la Nación? Que aprovecho para una vez más manifestar mi irrestricto respaldo a la actuación de la fiscal general, ahora inclusive amenazada en su vida por cumplir su deber y salvaguardar los intereses de la nación y desnudar este entramado entre los narcotraficantes y los politiqueros, que cada vez más se da la certeza que es lo que ha estado atrás de todos estos procesos de desestabilización a lo largo del país. Yo no le voy a preguntar qué va a hacer la Corte, porque eso lo va a abordar seguramente el IS con la doctora Pamela, pero sí le quiero decir, usted usa la palabra retoque, un retoque de 60 millones de dólares. Imagínese, yo creo en las consultas. Comencé esta entrevista diciendo que es un ejercicio democrático positivo. Nunca será negativo consultar al pueblo, pero considero que hay temas muchísimo más trascendentales para cambiar la Constitución, la madre de todas las leyes, y generar los cambios que necesita el país. Esa es la esperanza, esa es la oportunidad, ese es el requerimiento ciudadano. Y fundamentalmente canalizarlos en materia de seguridad. Aprovecho para decir que la que sí es pepa, por así decir, es el referéndum que tiene que ver con intervención de Fuerzas Armadas en la seguridad, que fue propuesta por el anterior mandatario Guillermo Lasso y ya aprobado en un consenso que hay que reconocer, en una convergencia válida y positiva de todas las fuerzas políticas de la Asamblea, y que el pueblo ecuatoriano en los próximos días va a tener que acudir a las urnas. Ahora, va a haber entonces una doble consulta sobre la pregunta 1. Capaz que el mismo día. Una, que es una reforma parcial a la Constitución, es decir, con condumio. Y la otra, un retoque a textos normativos que ya existen, que se encuentran en vigencia, que parece ser que algunos lo han leído y que encima ni siquiera es para un cambio directo, sino que le dicen presente una reforma y hay que ver qué es lo que diablos ponen. ¿Debería cambiar las preguntas del presidente? El texto ya está propuesto, ya está para dictamen de la Corte Constitucional, ya hay una jueza ponente, el plazo está corriendo. Esta es una propuesta. Veamos qué es lo que califica la Corte. Recordemos que este control es de menor gradualidad y peso. No hay dictamen de vía porque no es constitucional, no tiene que dictaminar si es una enmienda, si es una reforma parcial o es un concepto de asamblea constituyente. Es un tema absolutamente menor y en este caso plebiscitario porque, insisto, no tiene ningún texto normativo, sino solo ideas para, de caso de ser aprobadas, sean los antecedentes de proyectos de leyes que se le dan plazo a la Asamblea. Una pregunta final, abogado, falta menos de un año, falta un poquito más de un año para las elecciones. ¿Y usted en qué anda? No te entendí, perdón. ¿Usted en qué anda? ¿Usted está preparándose para la candidatura presidencial? Siempre estoy listo para servir a mi país, ¿Sí estimado Milton. No, pero ¿ya lo está planeando o no? Es una aspiración legítima y lo importante, presentar alternativas y propuestas que mejoren la vida de las personas. Así que te lo he dicho en reiteradas ocasiones, mi voluntad, mis ganas, mi ahínco están intactos. Feliz año. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la doctora Pamela Aguirre.